Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la revolución que intentamos realizar para unificar los espacios entre la Torá, la espiritualidad y las ciencias. Estos espacios que fueron separados hace mucho tiempo y que no deberían estar separados. Es decir, ¿qué es lo que intento con decir en este caso la revolución? La intención es de que la Torá, la Biblia, la espiritualidad, se debe estudiar de la mano con las ciencias. No deben haber discrepancias, no debe haber separación, no deben haber conceptos divergentes. Todas las cosas deben mantener armonía, deben mantener un aspecto paralelo. Lo uno debe explicar a lo otro y lo otro debe explicar a lo uno. De manera que tenemos que volver hacia una espiritualidad que sea aceptada inclusive científicamente. No podemos aprender ciencias separadas de la espiritualidad, y así como tampoco debemos aprender la Biblia, las historias bíblicas y lo que conocemos como espiritualidad, alejados o contrapuestos con los conceptos científicos. Porque cuando hacemos esto, nuestros hijos, que son los que más tienen que enfrentarse a estos problemas cuando atienden a los colegios y a las universidades en sus estudios, lo que se enseña en las iglesias o en cualquier lugar en donde se estudie la espiritualidad va a contraponerse contra todos los teoremas y todas las leyes de las ciencias. Y esto va a provocar una angustia en los muchachos, una presión por los padres y otra presión por los maestros en las universidades. Y quizás allí va a ganar el hecho de que tienen que obtener sus títulos y van a dejar poco a poco la espiritualidad porque no van a poder responder adecuadamente a sus interrogantes científicos. Por lo tanto, este espacio es un espacio para recuperar esos, esos lugares que fueron separados, esos conceptos diametralmente opuestos que nos enseñaron en las iglesias y nos enseñan también en los colegios y en las universidades. Con esta mirada, con estos conceptos en mente, vamos a estudiar un poquito acerca de una historia con nuestro pensamiento en mente respecto de la clase anterior. Vimos en la clase anterior que las historias son ¿qué? En la clase anterior pudimos estudiar y pudimos dejar una idea clara de que las historias de héroes, las historias de héroes y villanos son historias muy emocionales. Las historias de los héroes demandan cierto grado de emoción, demandan cierto grado de fantasía, demandan entender de una perspectiva diferente a los héroes y a los villanos, ¿cierto? Este suspenso es parte de toda esta emotividad de las historias, pero estas historias, tal como están relatadas en la escritura, son azúcar. cuentos, ¿sí? Son cuentos. Pero cuando decimos cuentos, no les estamos rebajando bajo ningún punto de vista. Por el contrario, cuando decimos cuentos, estamos poniendo en el más alto nivel de creatividad del ser humano. ¿Por qué? Porque
la creatividad del ser humano es justamente eso. Cuando el ser humano ha sido capaz de crear una historia, de imaginar una historia y Sería historia. llevar desde su imaginación, crear una historia muy emotiva de héroes y villanos. Esto es el producto precisamente de la evolución que la mente humana ha tenido. Una de las características del ser humano es precisamente esta creatividad. La creatividad expresada por medio de la escritura y por medio de las palabras, ¿no? Cuando hemos analizado hace clases atrás, la escritura es uno de los más grandes dones del universo. El libro es la joya más grande del universo. Y un libro contiene una expresión de un ser humano que raya en lo divino. Entonces, mucho más si revisamos los escritos de la Biblia, tienen que ser producto de una mente formidable, de una mente divina. Por lo tanto, el libro que contiene las historias bíblicas, no tenemos que rebajarlo al nivel únicamente de historia, sino por el contrario, tenemos que elevarlo a un nivel supremo, un nivel divino, y ese es el nivel de cuento, es el nivel de fantasía, es el nivel de... ¿por qué es fantasía? Porque es fantástico. ¿Sí? Es un libro fantástico. Y es un conjunto de metáforas muy bien elaboradas que hemos visto, que inclusive pueden demostrarse matemáticamente. Y cuando comenzamos a utilizar las matemáticas y a demostrar los diferentes aspectos de la historia con las matemáticas, vemos un aspecto interno de belleza. Y esa belleza precisamente nos demuestra la firma del creador de estas historias. Entonces, como les decía, vamos a estudiar una historia que está relacionada con este mes, el mes que inició hace pocos días, el día lunes. Este mes, que en el calendario bíblico es el 9º mes de la Biblia y que corresponde al invierno. Para ello vamos primeramente a recordar que está señalado en el Nuevo Testamento para la fiesta o la festividad de invierno. Para ello, como decía, entonces vamos a revisar nuestras Biblias y encontramos, haciendo una búsqueda de la palabra invierno, en el Nuevo Testamento tenemos en Juan 10:23. En Juan 10:23, la primera referencia que haremos respecto a esto dice, cuando precisamente él dice, yo y el Padre uno somos. Veamos desde el verso anterior. Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Y entonces los judíos le rodearon y decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Interesante. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que en realidad Jesús, el maestro Yeshua, lo que nosotros le llamamos Mashiach, él no estaba muy gustoso de demostrarse ante los demás como el Mesías, ¿no? Él decía, escóndanlo, no lo digan a nadie, no lo vayan a revelar a nadie. Entonces él dice, y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Y justamente decíamos, las historias que nosotros leemos en la Biblia son historias emotivas y de gran suspenso.
porque así son las historias de héroes y villanos, ¿cierto? Pero bueno, regresando al tema de la clase, dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo. Entonces, cuando es invierno, estamos ahorita en invierno porque Jerusalén, Israel, está en el hemisferio norte y este hemisferio norte se encuentra ya entrando a la época más fría del año. ¿Ah? Bien, si es que es invierno, entonces vamos a a estudiar un poquito acerca del invierno. ¿Qué ocurre en invierno en el hemisferio norte? Las noches se hacen más largas. ¿Por qué se hacen más largas las noches? Porque existe una característica en cuanto a la rotación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra tiene un cabeceo alrededor del Sol, es decir, está un poco inclinada en términos relativos en relación al Sol. Es decir, existe como un cabeceo y ahí da la vuelta, ¿cierto? Entonces, en ese cabeceo corresponde que cuando llega invierno, ahora ese cabeceo está al revés. Es decir, que el hemisferio norte está más alejado del Sol y por lo tanto el Sol alumbra más la parte sur de la Tierra. Y es por eso que en el hemisferio sur, en Australia, en Chile, se encuentran en la temporada más luminosa y más calurosa del año. Pero en el hemisferio norte se produce el fenómeno contrario. En el hemisferio norte el sol está más alejado y ilumina menos el hemisferio norte. Y al iluminar menos hay más frío y también el número de horas de luz es menor. Hay días en que, por ejemplo, el sol sale a las 9 de la mañana y se oculta a las 4 o 5 de la tarde. Es decir, hay poquitas horas de luz. La gente que va a trabajar en invierno se levanta a trabajar y se va oscuro, como si fueran en la noche todavía. Y cuando vuelve, sigue oscuro. Es decir, casi no ve la luz del sol. Y de hecho, mientras más al norte uno va, le ve al sol, no le ve como nosotros le vemos aquí siempre pasar por la mitad del cielo. Allá se ve al sol que está casi por el horizonte. Apenas se levanta un poquito así y luego se vuelve a ocultar, ¿no? Entonces, eso es debido a que la Tierra cabecea y por lo tanto esta parte está más alejada del Sol y se le ve al Sol como que estuviera abajo, cerca del horizonte. Entonces, esto en el hemisferio norte, en el polo norte, se convierte en 6 meses de noche. Es decir, es una noche continua. No hay luz. Y conforme vamos bajando hacia el sur un poquito, vamos a poder ver al sol con unas pocas horas de luz. Entonces, bajo esta simbología, nosotros hemos hablado siempre que la Biblia, cuando habla de noche, ¿qué debemos entender en la escritura? Cuando habla de noche, debemos entender, la primera analogía es la oscuridad, y cuando dice oscuridad, ¿qué también tenemos que entender? ¿Sí? Tenemos que entender la ignorancia, ¿sí? El desconocimiento, ¿cierto? No conocer, eso es simplemente estar en oscuridad. Cuando no conozco, estoy en la noche. ¿Sí?
la oscuridad, la ignorancia, el desconocimiento, inclusive, continuemos un poquito más allá. Dice la escritura, ¿cuándo duermen los que duermen? ¿Cierto? ¿Cuándo duermen los que duermen? De noche duermen. Entonces, la noche es símbolo de dormir. ¿Sí? De dormir. Y dormir es también símbolo de la muerte. Entonces, dormir es símbolo también de la muerte. Y por el contrario, el día es símbolo ¿de qué? El día es símbolo de la luz y es por lo tanto, vamos a poner los paralelos de cada una de estas palabras, ¿no? La luz, luego lo contrario de la ignorancia es el conocimiento. ¿Sí? Y bueno, la ignorancia sería, sería lo contrario de la ignorancia sería la sabiduría. ¿Ya? Y el desconocimiento sería el conocimiento. Ya que lo pusimos de esta forma, el conocimiento. Y por lo tanto, lo contrario de dormir sería el estar despierto. ¿Cierto? Estar despierto. Y lo contrario de muerte es vida. ¿Sí? Cuando vemos en la escritura que habla de vida y de muerte, está aludiendo a estos términos. Es decir, siempre la escritura tenemos que interpretarla en su interioridad. Si interpretamos la literalidad de la Biblia, la noche es noche y el día es día. ¿Ya? El año es un año, ¿sí? Y por lo tanto no habría vueltas que darle. Pero cuando interpretamos la interioridad, los equivalentes, la espiritualidad en la Biblia está hablando de estos equivalentes. Entonces, siempre que vemos una escritura tenemos que interpretar los niveles espirituales, lo que quiere decir. Entonces, bajo esta perspectiva, decíamos que nuestra tierra, que es una esfera casi, una esfera, está respecto del Sol. El Sol le vamos a poner muy lejos, pero no podemos ponerle lejos, así que le hacemos chiquito, ¿no? El Sol que está por acá. ¿Bien? La Tierra, entonces, el eje de la Tierra está, cuando está en invierno, está ligeramente inclinado, así. Vamos a poner como el eje de la Tierra. Bueno, el eje de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la Tierra está girando alrededor de este eje, así. ¿Sí? La Tierra está girando alrededor de este eje. Y entonces aquí estaría el Ecuador. Vamos a tratar de dibujar el Ecuador por aquí. El Ecuador sería esta línea, ¿sí? Esta línea, la línea ecuatorial, ¿no? Que por lo tanto la Tierra está girando de esta forma y como vemos ahora, por ejemplo, países que están por aquí, vamos a ponerles por aquí algunos países, ¿no es cierto? Países que están por aquí están girando en este sentido, alrededor del eje de la Tierra están girando así, ¿sí? Entonces van a ver al Sol un poquito inclinado en el cielo, va a estar inclinado y por lo tanto las horas del día y de la noche son diferentes. Las horas de la noche son mucho más largas. La noche será mucho más larga y el día va a ser poquito. Entonces, ¿qué ocurre entonces desde esta simbología? Cuando es invierno en el hemisferio norte, aquí vamos a poner la palabra invierno. Cuando es invierno en el hemisferio norte, gracias a que inclusive no hay mucho sol, hay mucho frío y hay mucha nieve, ¿cierto? En el invierno, por lo tanto, como tenemos más noche,
vamos a decir que tenemos mayor ignorancia. Estamos hablando en términos espirituales del símbolo de que estamos en invierno. En nuestra interioridad significaría que nosotros estamos pasando por tribulaciones, por nuestro tiempo de angustia, ¿sí? Porque no podemos ver mucho tiempo el día o la luz del día, ¿cierto? Entonces, cuando la escritura habla de una fiesta, dice la fiesta de la dedicación del templo, y era invierno. Entonces, estos meses de invierno, ¿cuál es el mes más frío? El mes más oscuro del año. Para nosotros sería, el mes más oscuro del año sería diciembre. Diciembre, ¿no es cierto? Pero en la terminología del calendario bíblico hebreo, este mes es el noveno mes. Noveno mes, que actualmente se le llama mes de Kislev. ¿Bien? El noveno mes, en la escritura solo se nombran, se enumeran los meses, ¿no? No se, no se les puso nombres todavía. Los nombres que nosotros conocemos ahora son más bien recientes. Sin embargo, los significados, pese a ser recientes, los significados guardan estrecha relación con la historia. Entonces, la fiesta de la dedicación del templo se lo realizaba en invierno, en diciembre. Y esta fecha, esta fiesta, ya estábamos hablando de los tiempos de Jesús, los tiempos de Yeshua, la dedicación del templo se lo hacía, la dedicación del templo, era una fiesta de invierno. Es una fiesta de invierno. ¿A qué corresponde esta fiesta de invierno? Eso es lo que vamos a conocer ahora. La fiesta de la dedicación del templo ocurre alrededor de 200 y más años atrás, antes de nuestra era, es decir, como 2 siglos antes de Yeshua, 2 siglos antes de Jesús. Es decir, cuando Jesús, Yeshua, ya estuvo en la tierra, esta historia ya había ocurrido mucho tiempo atrás. ¿Qué ocurrió en esta historia? Esto fue escrito en un libro que lamentablemente lo llaman apócrifo, ¿no? Un libro que está únicamente en las Biblias católicas de bajo nuestro contexto. Entonces, el libro se llama el libro, vamos a ponerle en otro color, el libro de los Macabeos. ¿Ya? El libro de los Macabeos narra la historia de 200 años atrás, antes de nuestra era. Pero ¿por qué nos debe interesar a nosotros esta historia? ¿Por qué siendo nosotros ecuatorianos tenemos que estudiar estas cosas relacionadas con un país que no es el nuestro? Aquí tendríamos que hacer la primera reflexión. Es decir, nosotros mismos, ¿por qué estamos estudiando ahora un libro que no nos dice nada respecto de la historia de nuestro propio país? No deberíamos, si necesitamos estudiar historia, no deberíamos estudiar la historia del Ecuador. ¿Por qué tenemos que estudiar la historia de otro país? Bueno, porque estamos estudiando la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, pero como habíamos dicho en la clase anterior, las historias que estamos estudiando son cuentos. Quien quiera que piense que lo que está escrito en todos estos libros es historia, lo que hace es rebajar al escrito. Es decir, vamos a poner por aquí este concepto. ¿Sí? Leer la Biblia
en la literalidad es deshonrar la Biblia. Vamos a reemplazar esto por la palabra Torah. ¿Sí? Leer la Biblia o la Torah en la literalidad es deshonrar la Torah. ¿Qué significa esto de deshonrar la Torah? Es decir, lo que está escrito en la Biblia, hemos dicho que tiene cuatro aspectos. Cuatro aspectos y vamos a dibujarlos de esta forma. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estos cuatro aspectos corresponden ¿a qué? Vamos a saltarnos un poquito de esta historia, le vamos a dejar por un ratito en suspenso y vamos a irnos a la Biblia y leamos lo que dice Efesios, el libro de Efesios 3. El libro de Efesios 3. ¿Sí? Primero, ¿cómo inicia el capítulo? El capítulo dice, hay un título que dice, el misterio del Evangelio revelado. A ver, un segundo. El Evangelio es algo que es fácil de entender. Aquí Pablo nos está escribiendo a los Efesios y dice el misterio. Es decir, que hay un misterio. ¿Por qué hay un misterio? ¿Sí? Y dice, yo los voy a revelar, este misterio del Evangelio los voy a revelar. Veamos si es que entendemos lo que dice Pablo, ¿no es cierto? ¿Dónde está el misterio? El misterio, vamos, leamos un poquito. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por la revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Entonces, acordémonos que aquí hay un misterio de Cristo que tiene que ser, que tenemos que discernirlo. ¿Sí? Este misterio tenemos que discernirlo. Dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me fue concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? ¿Qué oportunidad le fue dada a Pablo? Dice comunicar, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Son inescrutables, es decir, es un misterio y los misterios no sé si son fáciles, ¿no? A lo mejor nos van a demandar un poco de tiempo. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Está hablando de la dispensación del misterio, ¿sí? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Repito,
Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Ahora, oración por poder espiritual. Y aquí nos vamos a detener un poco más. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cuál es entonces el objetivo? El objetivo de las escrituras es que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior nuestro. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Voy a repetir otra vez. Dice, de manera que Cristo more, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. A esto se le llama haberse hecho carne. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí habla de que hay 4 dimensiones, las dimensiones de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Por lo tanto, serán cosas fáciles. Hay un misterio que tenemos que indagar. Y este misterio tiene 4 dimensiones. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que lo pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que hemos enfatizado en la lectura en ciertos aspectos para determinar que estos aspectos en realidad son profundos. En realidad son más allá de lo que pensamos. Regresemos entonces ahora a nuestro diagrama, ¿no? Entonces decimos, vamos a estudiar el libro de los Macabeos, la historia de los Macabeos, pero esa historia vamos a estudiarla primero a este nivel. Al nivel, ¿qué sería? Hay 4 dimensiones. Vamos a comenzar a encontrar cuáles son las 4 dimensiones que habla, en este caso, Pablo. Comencemos. Dice, la primera es el aspecto literal. En lo literal, lo que está dicho y no hay más que hacer. Tenemos que leer lo que está dicho, las historias de suspenso que nosotros leemos. Algunas las conocemos, otras tenemos que ir indagando un poco. Pero lo literal es lo literal y no hay más vueltas que darle. Pero a ese nivel, cuando decimos, si leemos la Torah en la literalidad, vamos a señalar esto, si es que leemos la Biblia o la Torah en la literalidad, deshonramos la Torah. Es decir, si nos quedamos aquí, en este primer nivel, es como que estuviéramos cosechando bananos. Es como que estuviéramos cosechando habas. O es como si estuviéramos cosechando cocos.
¿Nos comemos la cáscara? Seguramente no. Se ve muy bonito el banano con su cáscara, como se amarilla y se hace apetecible a nuestros ojos. Las habitas que comienzan a hacerse verdes, ¿cierto? Las cosechamos y no las comemos así. Peor los cocos, ¿cierto? Tomamos un coco y el coco tiene, sí que tiene cáscaras, una cáscara muy gruesa y además tiene un carapacho que contiene adentro todo lo que el sabor del coco, pero si no apartamos la cáscara y el carapacho, no vamos a poder comer la comida que está en lo interior. Eso nos va a dañar nuestra dentadura y no vamos a poder probar nada si es que tratamos de comernos la cáscara. Entonces, esto, lo literal, es la cáscara. Lo literal es la cáscara. Esto literal es la cáscara. Haremos mal en comerla y digerirla así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pelarlo. Y cuando comenzamos a pelarlo, por ejemplo, el primer nivel que le quitamos la cáscara a las habitas, ya podemos mirar algo adentro e inclusive ya nos podemos comer algunos alimentos, ¿no es cierto? En el banano quitamos la cáscara y obviamente tiene una sola y ya podemos comerlo. Pero si vamos al coco, todavía no. Entonces, este nivel es el nivel parabólico. El nivel parabólico. Y el nivel parabólico, ya comenzamos a ver la música. Aunque no entendemos la música, ¿sí? Aunque no la podemos ejecutar todavía, pero podemos bailarla. Ya podemos entender un poco. Y esto nos ocurre, por ejemplo, cuando nos ponen canciones en otro idioma. No importa que esté en otro idioma, pero por lo menos ya nos damos cuenta que es una música bonita y la podemos bailar o la podemos disfrutar. Pero hay más aún. Si es que comenzamos a entender más adentro, tenemos los niveles, lo oculto y lo secreto. Lo secreto. ¿Ah? Lo oculto y lo secreto corresponden a ese nivel que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también dice que los secretos de Dios son para los que le temen. Entonces, estos dos niveles, es a estos dos niveles a los que tenemos que intentar. En estos dos niveles tenemos que intentar descifrar la escritura. Cuando llegamos a estos dos niveles, comenzamos a entender y hacer que toda la escritura sea un libro muy congruente, un libro perfecto. A este nivel comenzamos a ver la perfección de la escritura. ¿Sí? Mientras tanto, en el primer nivel vamos a ver que hay muchas discrepancias, muchas incongruencias, pero son aparentes. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es más allá de lo literal, es más profundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cavar en lo profundo. ¿Para qué? Para extraer el agua de la tierra. Es decir, esto es como la tierra. Nosotros en la superficie vemos que la tierra es linda. Pero cuando comenzamos a cavar, comenzamos a encontrar los tesoros de la tierra. Aquí encontramos agua. ¿Sí? Y cuando encontramos agua, podemos sacar el agua para regar la tierra. ¿Sí? Y también cuando cavamos la tierra, encontramos los secretos, los tesoros que están ocultos. ¿Cierto? Porque los tesoros son tesoros porque están ocultos. Los tesoros no están en la superficie. Los tesoros están ocultos y por lo tanto demandan trabajo en que nosotros podamos
cavar en la tierra, buscarlos y extraer los tesoros de la tierra. A eso se refiere inclusive cuando dijo, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. ¿Por qué el sudor de tu frente? Con tu inteligencia, ¿sí? Con tu esfuerzo inteligente, trabajarás tu tierra. Entonces, ahora, ¿de qué hablamos en el libro de los Macabeos? ¿Qué es el libro de los Macabeos? 200 años, un poco más de 200 años, como 300 años antes de Yeshua, Alejandro Magno, que era un rey que había conquistado gran parte del mundo conocido en esa época, llegó a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, a él le habían hablado muy bien acerca de los rabinos, acerca de los sacerdotes. Así que él entró con un tono muy diferente al querer conquistar a Israel. Él inclusive se bajó del caballo y se postró ante el sumo sacerdote. Es decir, la conquista de los asirios se habían enfrentado con los griegos y ahora eran greco-asirios. Cuando los asirios y los griegos entraron a Israel, la conquista fue una conquista pacífica, porque además la cultura griega es una cultura, siempre fue una cultura muy hermosa, ¿no? La filosofía griega, el pensamiento griego son cautivadores, de manera que habían cautivado a los judíos de esa época y también los recibieron de una forma muy armoniosa. Sin embargo, Alejandro Magno murió muy joven, como ustedes conocen, y luego su reino fue dividido. Y uno de los emperadores que quedó con la parte que estaba con Israel era un emperador de nombre Antioquio. Ya varios años después comenzó a oprimir poco a poco al pueblo. En la opresión al pueblo, comenzó a olvidarse de lo que Alejandro Magno había establecido al inicio y comenzó a imponer por medio de los tributos y también a imponer la filosofía griega a los judíos. Muchos de ellos se dejaron convencer y adoptaron inclusive nombres. El nombre Alejandro comenzó a ser muy popular entre los judíos. Y comenzaron a admirar mucho a la cultura griega, al punto que comenzaron a ver su propia cultura como una cultura menor, como lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo. Uno de los insultos de nuestro país, por ejemplo, es ser indio. Llamarle indio a alguien es un insulto. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo hemos despreciado nuestra propia cultura autóctona, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Miramos con buenos ojos a todo lo que viene de afuera. Es decir, hemos perdido nuestra propia identidad. Nos hemos disminuido a nosotros mismos. Nos creemos menos. Algo así estaba ocurriendo en ese tiempo en Israel. De a poco la cultura griega había comenzado a tener influencia entre los judíos al punto que algunos dejaron de su judaísmo a un lado. ¿Qué significa su judaísmo? Su religiosidad, sus tradiciones. Una de las principales tradiciones de los judíos eran la circuncisión, ¿cierto? La circuncisión significa que había que hacer un corte en la cobertura el prepucio que cubre al miembro del varón. Había que acortarlo para que estuviera el glande descubierto y esto era una señal inequívoca de quién es judío y quién no. Entonces, como en ese tiempo, imagínense, ¿habían baños? No habían baños, habían baños públicos. Es decir, no habían baños privados, habían baños públicos. Entonces, en los baños públicos era vergonzoso mostrarse como
judío, porque era la cultura que imperaba, los que gobernaban en ese tiempo eran los griegos, entonces había que mostrarse como griego, al punto que los judíos que comenzaron a tener vergüenza de su propia identidad, comenzaron a estirarse el prepucio que se habían cortado de niños. Entonces, al estirarse, se obligaban a que de alguna forma a cubrir porque se sentían con vergüenza. De todas maneras, eso no era lo importante, ¿no? Seguían pasando los años y cada vez había un poco más de imposiciones al pueblo y comenzaron a burlarse de la religiosidad de los judíos, ¿no? ¿Y por qué hablo de los judíos? Recuerden que en esa época ya no estaba en las 10 tribus de Israel allí. Las 10 tribus de Israel fueron esparcidas en el año 720 aproximadamente antes de nuestra era. Es decir, ya tenían 500 años sin estar en Israel. Eran solo las dos tribus, las tribus de Judá y la tribu de Benjamín, las que estaban en Israel. Entonces los judíos comenzaron a despreciarse a sí mismos y a respetar y a alegrarse con la cultura griega y olvidarse, por lo tanto, de la Torá. Y el emperador Antíoco comenzó a hacer cosas, a imponer su filosofía y su religión politeísta entre el pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas que comenzó a hacer es burlarse del templo. Entonces entró, desalojó el templo y allí en el lugar de los sacrificios, los judíos acostumbraban a sacrificar palomitas, a sacrificar corderitos y a sacrificar carneros. Es decir, los que se consideran los animales sagrados, los animales limpios, los animales kosher, ¿no? En la terminología de la Torah. Entonces, si viene un emperador de un país extraño y entra al templo y trae un cerdo a ser sacrificado, cuando a los judíos les estaba impedido, se les había dicho que no deben comer carne de cerdo, ¿cierto? Era parte de la ley. Entonces, si viene alguien y sacrifica un cerdo en el templo, entonces está burlándose de la religiosidad judía, está burlándose del Dios de Israel, ¿no? Y esto comenzó entonces a exacerbar los ánimos de los israelitas. Pero llegó más allá de esto todavía. En el templo, vamos a dibujarlo un poquito, en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, vamos a tratar de dibujarlo de esta forma. En el templo de Israel estaba más o menos así, ¿cierto? El templo es una cosa así. Estaba dividido en una parte, que es aquí la parte de los sacrificios, la entrada, ¿cierto? Aquí es en donde se debían hacer los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios que traían sus animalitos y todo eso. Y aquí había un fuego que estaba encendido, entonces venía el sacerdote y hacía los sacrificios. Entonces había también el templo, estaba dividido adentro, entre otras varias secciones, simplemente un lugar que se conoce como el lugar santo. ¿Sí? El lugar santo, aquí. Pero hay un lugar que es más adentro todavía, el lugar santísimo, ¿sí? El lugar más sagrado, ¿cierto? El Kodesh HaKodashim se le llama en hebreo. Vamos a tratar de ponerlo de esta forma. Kodesh HaKodashim. Esto es en hebreo, ¿sí? Kodesh HaKodashim.
Entonces, por lo tanto, este es el lugar Kodesh, ¿no? Kodesh o sagrado. Entonces, el emperador Antíoco mandó a su gente para entrar en el templo y aquí, en este lugar, sacrificar un cerdo. ¿Sí? Y no contento con eso, después entra por aquí y entra al lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaban las tablas de la ley en el arca sagrada. ¿Sí? Este es el arca sagrada que estaba custodiada por dos ángeles y es un lugar en donde aquí, a este lugar, esto estaba dividido por una cortina muy gruesa. ¿Sí? Las especificaciones de cómo debía hacerse, que la cortina, cómo debía estar y todo eso, está escrito en la Torah, cómo se debe dividir el lugar santo del lugar santísimo. A este lugar entraba el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿En qué fiesta? ¿Alguien recuerda en qué fiesta entraba el sacerdote una vez al año? En la fiesta de Yom Kippur, o el Día del Perdón. En el Día del Perdón, ¿qué significaba? El sacerdote entraba aquí a ofrecer el sacrificio a nombre de todo el pueblo, ¿sí? Una sola vez al año. Y el sumo sacerdote tenía en su vestidura, tenía unas campanitas que cuando entraba, mientras escuchaban que el sacerdote estaba caminando por este lugar, la gente de afuera escuchaba y decían está vivo. Pero si es que ya no se escuchaban las campanas era porque había muerto, porque el hacer un servicio aquí en el lugar santísimo era una cosa muy difícil y tenían que aprenderlo estrictamente. Y si lo hacían mal era asunto de muerte. Se dice a lo largo de toda la historia de los sacerdotes, en realidad esto nunca ocurrió, pero esta era la ley. Entonces, ya vamos a ver de a poco todo esto qué significa, ¿no? Entonces, vienen los griegos, entran, rompen estas cortinas y traen a el dios griego y le vamos a poner en un color y hacerle más grande, le traen al dios griego Zeus, la estatua de Zeus, para que se encuentre aquí en el lugar santísimo, en lugar en donde estaba el arca del testimonio, ¿no? Le ponen a Zeus, la estatua de Zeus aquí. Entonces, cuando hicieron esto, la tribu de los macabeos se encolerizó y dijeron, es decir, ya llegó al límite, la última gota que derramó el vaso, y entonces dijeron, ya no podemos soportar más. Y se armaron, hicieron la guerra de guerrillas, y al cabo de un sinnúmero de batallas, expulsaron a los griegos de su territorio, de todo el territorio de Israel, y por supuesto tenían que limpiar el templo. Al limpiar el templo, quitar todo lo impuro que había entrado ahí, hacer una limpieza general y volver a dedicar el templo. Entonces, a esto se le conoce como la fiesta de la dedicación del templo. Es decir, todo esto ocurrió al final, ocurrió en invierno. Precisamente esto ocurrió el día, aquí hay una cosa muy curiosa, el día 25 del noveno mes. El día 25 del noveno mes de invierno. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué mes corresponde al mes de invierno para nosotros? El mes de invierno para nosotros es diciembre.
Bien, entonces, ¿qué día se celebraba la fiesta de la dedicación del templo? El 25 del noveno mes. El 25 del... Pero dijeron, ¿cuál es el mes ya después, pasado el tiempo, en nuestra época, una vez que se inauguró el calendario solar? Dijeron, ¿a qué corresponde? ¿A qué mes corresponde en nuestro calendario en invierno? Diciembre. Entonces dijeron el 25 de diciembre. Y se cambió la fiesta del 25 del noveno mes. Entonces aquí vamos a tener que señalar esto, precisamente así. El 25 del noveno mes se trasladó al 25 de diciembre. ¿Qué implica? El 25 del noveno mes no siempre corresponde al mismo día del calendario solar. Vimos que va cambiando los días, ¿no es cierto? Por ejemplo, sabemos qué fecha es carnaval el próximo año y qué fecha es Semana Santa el próximo año. No tenemos una fecha. Esa fecha se va moviendo porque está ligada al calendario lunar, ¿no? Sin embargo, cuando establecieron el 25 de diciembre, le pusieron fijo un día, el día número 25 de diciembre. En el calendario lunar, nosotros sabemos que el inicio del mes está marcado, el inicio del mes es luna nueva. ¿Cuándo es luna nueva? No podemos poner una fecha para la luna nueva. Simplemente tenemos que ver la luna. La luna nueva puede ocurrir cualquier momento y es diferente siempre en el calendario, en nuestro calendario. Por eso en los calendarios se acostumbraba a poner cuándo es luna nueva, cuándo es luna llena y cuándo es luna de cuarto menguante, ¿no es cierto? Las fases de la luna. Y esas fases de la luna no significa que siempre es la misma fecha del calendario solar. Entonces, el calendario lunar, que es el calendario bíblico, no está relacionado con nuestro calendario solar. Para poder entender las fiestas, de acuerdo a la escritura, lo que dice la escritura, tenemos que aprender un poquito acerca del calendario lunar. Entonces, el inicio del mes o el primero de mes es luna nueva. Por lo tanto, el 25 de ese mes ya va a ser, si el mes tiene 29 días, en ese momento ya va a ser una luna muy diminuta, menguante, ¿no es cierto? Ya es una luna que casi desaparece. Entonces vamos a tratar de dibujar una luna del 25, ya va a ser una luna muy chiquita, que casi no se le va a ver en el cielo. Ya casi no se le ve en el cielo y está por desaparecer y por ocultarse. Mientras que igual al inicio del mes es el contrario, ¿no? Una luna nueva que es al revés, una luna muy chiquita al revés. Entonces, entre estas dos comienza el proceso de crecimiento de la luna hasta que finalmente desaparece. Entonces, el 25 del noveno mes es una luna casi desaparecida y por lo tanto tenemos aquí para decir, si es que es invierno, las horas del día o de la noche, digamos, de la noche, son más largas o la noche es más larga, ¿no es cierto? Y además, la luna está por desaparecer. Entonces, hay dos condiciones en esta fecha que se cumplen, que ya estamos con mucha noche y estamos sin luna. Ahora, ¿cómo se instituyó esta fiesta de la dedicación del templo? Se dice, la literalidad dice que se estableció que esta fecha se debe hacer por 8 días. ¿Sí? Debido a un milagro que ocurrió en el templo.
¿Cuál es el milagro del templo? Cuando fueron a dedicar el templo, por lo tanto aquí ya no está Zeus, entonces ahora tenemos que eh, ah, poner una lamparita. Aquí hay unas lamparitas que tienen que ser encendidas, ¿no es cierto? Y esas lamparitas tienen 7 luces. ¿Sí? Así. Y son 7 luces. ¿Sí? Por lo tanto, se necesita alumbrar estas lamparitas durante eh, todo el tiempo. Necesitamos aceite para encender estas luces todo el tiempo, pero sucede que en el templo, de acuerdo a lo que dice el relato, había únicamente una botellita de aceite que estaba disponible y estaba sellada. Es decir, vamos a dibujarle aquí una botellita de aceite. Una botellita de aceite que estaba certificada y sellada completamente certificada, eso significa certificada, que estaba aquí sellada, ¿sí? Certificada por los rabinos que este aceite es puro, de acuerdo a las reglas y normas que deben hacer para alumbrar el templo, el lugar santo, ¿cierto? Pero sucede que esta botella tiene aceite únicamente para 8 días, perdón, para un día, para alumbrar un día. Es decir, si le ponen este aceite aquí en la lámpara, después de un día se va a extinguir. Entonces, no existía otra botella más y por más que fueron a buscar, y entonces dijeron, de todas maneras, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Los sacerdotes se demoraban 8 días para tener nuevo aceite por los procedimientos estrictos. Entonces, después de los 8 días, podían volver a encender la lámpara. Entonces, el relato dice que aquí ocurrió un milagro. Con esta sola botellita de aceite, se iluminó la lámpara por 8 días, todos los 8 días, hasta que hubo un nuevo aceite fabricado estrictamente para poder poner en la lámpara del templo. Este es el milagro relatado en la parte literal del texto de la historia de la dedicación del templo. Y esa historia implicaba una fiesta, y esa es la fiesta que nosotros vemos que Jesús en ese tiempo en invierno estaba por el pórtico de Salomón. Es decir, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Celebrando la fiesta de la dedicación del templo. Es decir, el mismo maestro estuvo dedicado al cumplimiento de la religiosidad, de lo que se conoce como la ley dada por el Creador en el Antiguo Testamento. Por eso él dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla, y más allá de cumplirla, he venido a completarla. Entonces, esta es básicamente la historia de la fiesta de la dedicación del templo, que en la actualidad se le conoce simplemente como la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, que es la fiesta de las luces y que se celebra por 8 días. Entonces, ¿cómo fue establecida esta fiesta? Se creó un nuevo candelabro con 9 luces. Entonces, vamos a dibujar las lucecitas por aquí. Entonces, el nuevo candelabro para celebrar esta fiesta debe tener 9 luces. ¿Sí? Y 4 más una luz central. ¿Bien? La luz central, siempre debe estar prendida todos los días. Y esta es la que va a dar la luz a las otras. Por lo tanto, la fiesta
de los 8 días es encender una velita la primera noche, luego 2 lucecitas la segunda noche, luego 3 lucecitas la tercera noche, la cuarta noche 4 luces, la quinta noche 5 luces, la sexta noche 6 luces, la séptima noche 7 luces y la octava 8 luces. Entonces ya hemos de analizar en la siguiente clase las matemáticas respecto de esto. Muy bien, ahora sigamos con el relato, y el relato es un cuento de héroes y villanos. El relato de cuento y héroes y villanos lo vamos a comenzar a analizar qué significa, ¿cierto? Vamos al análisis de nuestra interioridad. Como nosotros hemos visto, toda nuestra, en nuestras clases, la estructura interna de nuestra alma es, comenzamos por una parte superior, que es la cabeza. La cabeza, en la cabeza están nuestras facultades intelectuales. Y ahora vamos por lo que llamamos cuerpo, lo que llamamos el cuerpo, lo que llamamos la carne, pero estamos hablando del alma. Lo que llamamos la carne son nuestras emociones, ¿sí? Son nuestras emociones. Entonces, estamos hablando de la estructura de nuestra alma. Entonces, en la estructura de nuestra alma, aquí a esto se le conoce como los deseos de la carne. ¿Sí? Aquí vamos a poner, estos son nuestros deseos, nuestras emociones, ¿sí? Nuestras pasiones. ¿Bien? Y a esto se le conoce como simplemente como la carne. ¿Bien? Y arriba, estas son nuestras facultades intelectuales. Facultades intelectuales. ¿Bien? Por lo tanto, estas son nuestras facultades emocionales. Entonces, ahora, ¿qué hay aquí arriba? Aquí arriba nosotros hemos visto que hay lo que llamamos la corona. Algún momentito analizamos. La corona es la parte más sublime, digamos, de nuestras facultades intelectuales. Aquí está nuestra voluntad, nuestro placer y la fe. Y aquí se encuentra, vamos a recordar un poquito lo que dijimos, el famoso anciano de días. En la Biblia habla de un anciano que está en nuestra interioridad. Bien, ¿qué es esto? Tenemos dos otros más que son lo que se conocen como el principio padre y madre. ¿Sí? Aquí tenemos la sabiduría y la inteligencia o el entendimiento. Entonces, la sabiduría es esta parte, esta es la sabiduría, el principio padre, y este es el entendimiento, el principio madre. Padre y madre siempre van juntos. Entonces, no está dibujado el hijo es algo que construimos, algo que es algo que aparece después de la unificación de padre y madre. Cuando padre y madre se juntan, producen un hijo. Y el hijo es en realidad el fruto de entrar a trabajar nuestras facultades emocionales con la inteligencia. Entonces, aquí, y ahora vamos a hacer un solo grupo de los deseos, emociones, pasiones, a lo que llamamos carne. ¿Qué existe inicialmente en nuestra interioridad? A esto le vamos a llamar el corazón del hombre. Entonces vamos a dibujarlo de este color. Vamos a tratar de dibujarlo así. Entonces a esto le llamamos el corazón del hombre. Bien, a este corazón inicialmente, de acuerdo a todo lo que está relatado en la Biblia,
Este corazón está desordenado y vacío. Entonces vamos a poner aquí. Este corazón está desordenado y vacío. ¿Qué significa que esté desordenado y vacío? ¿Bien? Hemos visto al inicio de la clase que el desconocimiento es la noche, ¿cierto? El estar en desorden es también la noche. Entonces, digamos que aquí estamos en nuestra noche. ¿Sí? O es también lo que vimos es invierno. Y que vimos también que la luna está oculta, ¿cierto? No le vemos a la luna. Entonces, eso es el símbolo de nuestra interioridad. ¿Sí? La fiesta ocurre en invierno, que significa que en nuestra interioridad está simbolizando que estamos al inicio en un estado desordenado y vacío. Aquí es cuando se cumple lo que dice en la escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa? En oscuridad. ¿Y de qué tierra estamos hablando? A esto también se le llama tierra, ¿cierto? Ya hemos visto algunas veces que también a esto se le llama tierra. ¿Eh? A lo que se llama carne también se le llama tierra. Entonces, si la tierra estaba desordenada y vacía, estamos en oscuridad. ¿Qué significa esto? Esto que hemos estado viendo en realidad físicamente en nuestro cerebro corresponde a, a nuestro cerebro derecho. Tendría que dibujarlo de esta forma. Tenemos aquí a una separación, ¿cierto? Y tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿Sí? El hemisferio derecho es el que está, el que está abajo, simbólicamente, psicológicamente, es el que le hemos llamado el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Sí? Y el cerebro izquierdo, que es nuestra inteligencia, es lo que corresponde a nuestras facultades intelectuales. Recuerden que el hemisferio izquierdo es el que controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho es el que controla la parte izquierda. Es decir, que estos se cruzan, ¿no? Por eso es que lo que está aquí a la izquierda, ¿sí? A la izquierda aparece aquí arriba, en la bendición o en lo que se conoce como derecha. ¿Por qué? Nuevamente refrescando los conocimientos, lo que está a la derecha está arriba, el sur está arriba. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está abajo? Lo que está abajo es lo derecho, ¿sí? Y lo que está abajo es también el sur, perdón, el norte. El norte está abajo. El norte está abajo y el sur está arriba. El sur es la bendición y el sur es lo que se conoce como el Kedem o la antigüedad, para refrescar un poco los conocimientos. Entonces, ¿qué hay en mi hemisferio derecho? Nuestras emociones, nuestras pasiones. Pero al estar en un estado de desordenado y vacío, en realidad, ¿qué ocurre? Ocurre que mi corazón está en un estado de oscuridad. ¿Qué es este estado de oscuridad? Este estado de oscuridad, a este se le conoce como nuestro inconsciente. Este es el inconsciente. ¿Sí? Nuestro inconsciente, y le vamos a poner negro. ¿Por qué le ponemos negro a nuestro inconsciente? Porque nuestra interioridad es como una caja negra y no la conocemos.
Y como no lo conocemos, inclusive, al no conocerlo, a veces nos permite ser y actuar sin saber cómo vamos a hacer, sin saber cómo vamos a actuar. Por eso es que cuando hacemos una que otra cosa, decimos, pero es que estuve fuera de mí mismo. Lo hice sin conciencia, ¿no es cierto? Cuando hacemos alguna tontería, todas las tonterías que hacemos tienen que ver con nuestro inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? Dicen los sabios, pecamos por locos, porque sabemos que nos hace mal y sin embargo lo hacemos. Eso es estar loco, ¿cierto? Entonces, a esto lo llamamos como nuestra caja negra, es el símbolo de la noche. ¿Bien? Estamos en nuestra noche. Si estamos en nuestra noche, estamos en el estado en que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué tenemos que hacer para recuperarnos? Este inconsciente nos permite ser lo que no somos por el desconocimiento. A esto se le conoce como la pluralidad también. Vamos a poner aquí también el desconocer es la pluralidad o el ¿cuál es el contrario de monoteísmo? El tener muchos dioses, ¿no es cierto? El politeísmo. El politeísmo. Somos politeístas. ¿Por qué? Porque en nuestra interioridad tenemos muchos dioses. Entonces, lo que nos enseñaron o lo que nos estaban enseñando desde chiquitos, etcétera, a veces lo hemos olvidado y nos hemos convertido en politeístas porque hemos destruido la luz que tenemos y hemos creado dioses y hemos hecho imágenes de Dios conforme a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Esto se llama ser politeísta. Y esto es el símbolo desde el punto de vista bíblico, es el símbolo de los griegos. Porque los griegos tienen muchísimos dioses. Los griegos tienen alrededor de 800 diferentes dioses, creo que más, ¿verdad? Porque cada palabra en el lenguaje griego es en sí mismo un dios. Entonces, si seguimos la religiosidad griega tiene muchos dioses y el primero de los dioses es Zeus. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos dejado que Zeus entre a nuestros corazones. ¿Cómo es que hemos dejado que Zeus entre a nuestros corazones? ¿Por qué? Porque somos politeístas, porque no estamos unificados nosotros mismos. Eso es ser politeísta, no estamos unificados, tenemos muchos dioses, muchos proyectos diferentes, muchas personalidades diferentes. Somos conforme nuestros intereses momentáneos. Ese es nuestro inconsciente. Entonces, Zeus entró en nuestro templo. Entonces, la alegoría, la historia relatada en el libro de los Macabeos simplemente alude a lo que ha ocurrido en nuestra interioridad. Hemos permitido que en nuestro templo se sacrifique un cerdo. ¿Qué significa el cerdo? El cerdo significa una religiosidad sin sentido. Y además no solo eso, sino costumbres por costumbre. O sea, no tenemos un sentido de lo que estamos haciendo. A eso significa el sacrificar aquí un cerdo. En nuestro lugar santo le hemos sacrificado un cerdo. Pero en nuestro más profundo templo, en nuestro inconsciente, aquí en lo más profundo de nuestro cerebro, hemos permitido que entre Zeus. Y esto está aludido a que religiosamente nos introdujeron a Dios, porque ¿cómo se pronuncia Zeus en un español más detallado, un español de España?
Esto se pronuncia parecido a Dios, ¿no es cierto? Deus. Pero esto que nos hayan introducido el nombre es solo una simbología. Lo que en realidad ocurrió en nuestra interioridad desde que hemos permitido el politeísmo en nuestra interioridad. Estamos, ¿cómo le llamamos? ¿Con qué palabra le llamamos a este politeísmo desde la terminología hebrea? Le llamamos que somos Efraín. Somos Efraín. El Efraín que se fue con los dioses, que se fue con otros dioses, que se dio se gentilizó, se llama. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué debemos hacer para expulsar a este Zeus y corregir nuestra interioridad de ese inconsciente que está en oscuridad? Para eso, ¿qué tenemos que introducir aquí? Tenemos que introducir, tenemos que buscar en nuestra interioridad, debe haber una única botellita de aceite, que es la chispa divina que todos tenemos. Todo el mundo tiene una chispa divina del Creador dentro de sí. Entonces, esa chispa divina está escondida en alguna parte, ¿sí? Y tenemos que trabajar, limpiar nuestro templo para encontrar esta única botellita que está escondida por alguna parte e iluminar nuestra lámpara. Ustedes recuerdan que la lámpara de 7 brazos, vamos a dibujarla. La lámpara de 7 brazos, ¿por qué tiene 7? Vamos a dibujar la lamparita de 7 brazos. Así. Entonces, ¿por qué tiene 7 brazos? ¿Sí? ¿Por qué la lámpara de 7 brazos tiene que iluminar el templo? Y recuerden, este templo que estamos hablando está aquí arriba. Es psicológicamente que le hemos dibujado el corazón, pero en realidad es todo este drama ocurre aquí arriba. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Cuáles son estas 7 luces que deben iluminar, ¿sí? el templo? ¿Sí? Las 7 luces que deben iluminar el templo son nuestros 7 agujeros, en el cerebro que se conectan con el mundo exterior. ¿Cuáles son los 7 agujeros? Los 7 agujeros que nosotros tenemos son, vamos a poner aquí, sería, aquí serían 2 oídos, ¿no es cierto? Vamos a escribirle por aquí. Hacerle un poco más chiquito para que nos pueda entrar. Entonces serían 2 oídos. ¿Sí? ¿Qué más? Luego serían 2 ojos, ¿no es cierto? 2 ojos. ¿Y qué más? Tenemos 2 orificios nasales. ¿Sí? Y tenemos una boca. Curiosamente, todos estos, el uno está interconectado con el otro, ¿no es cierto? Este está también interconectado con el otro aquí mismo. Y también este conectado aquí mismo. Pero la boca me interconecta de arriba hasta abajo, hasta la parte llamada el cuerpo, ¿no es cierto? Y estos brazos de la lámpara son en una sola dirección, ¿no? Por ejemplo, los oídos viene el sonido hacia adentro de nuestro cerebro. Los ojos viene la luz hacia adentro de nuestro cerebro. Los orificios nasales ingresan el oxígeno hacia
nuestros pulmones, pero nos están dando el olor que siente también nuestro cerebro. Pero la boca conecta no solo al cerebro a través del gusto, sino que también produce palabras. Es decir, un camino de doble vía. Por eso es que es una luz central que conecta desde arriba hacia abajo. Entonces, esa lámpara, ese frasco de luz que iba a iluminar el templo es el milagro de nuestra chispa divina que está en nuestra interioridad. Ese es el Mesías que dice que está a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me oye y abre la puerta, ¿sí?, y me deja entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta historia, la historia de los macabeos, es la historia repetida de lo que tenemos que hacer en nuestra interioridad. A encontrar la luz en nuestra interioridad y hacerla crecer. Tenemos que hacerla crecer. Inclusive tendríamos que hacerla crecer más y más y más, inclusive hasta que desaparezca el inconsciente. Pero en realidad ese inconsciente es tan grande que nos va a tomar mucho esfuerzo alumbrarlo, mucho esfuerzo conocerlo, mucho esfuerzo hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a un estado de conciencia. Hasta llegar a un estado de conciencia. Un estado de conciencia. En ese estado de conciencia, en este estado de conciencia es en donde se funden el fuego con las aguas. ¿Sí? Esta es la letra Mem. En el estado de conciencia unificamos el fuego con las aguas. Porque ¿de qué fuego estamos hablando? Ahora estamos hablando que este fuego es el fuego del conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el fuego, dice que nos llevará a toda la verdad, ¿no? El fuego del Espíritu Santo es el fuego del conocimiento que nos llevará a toda la verdad. Y además es el fuego purificador, que nos purifica todas las cosas que estén de más aquí en la oscuridad. Por lo tanto, para obtener aquí lo más precioso de nuestra interioridad. Cuando fundimos el fuego con las aguas, entonces llegamos a la cúspide de nuestra transformación. ¿Qué es a qué nos vamos a asemejar allí? Nos vamos a asemejar al primer Adán. Al primer Adán antes de que cayera. El primer Adán se escribe de esta forma. Adán se escribe de esta forma. Y este Adán es el que en realidad, el que está en la cúspide de toda esta transformación. Adán, allí, ¿no? Perdón que está ahora una cosa sobre otra. A esto se le llama el Adán Kadmón o el Adán primordial, el hombre primordial. El hombre primordial es aquel que estuvo o está o estará en la comunión con el Creador. Entonces, ¿cuándo estamos en comunión con el Creador? Cuando hayamos rectificado nuestros deseos, emociones y pasiones, nuestra carne. A esto se refiere que estamos creando aquí, cuando lleguemos a este estado de unificación, habremos creado a esto que se le conoce como el Hijo, a esta cosa de aquí que ahora ya será un producto terminado. Cuando este producto esté terminado, entonces esto equivale a la corona. ¿Sí? La corona es el reflejo de la corona. Entonces, ahora, ¿qué significa que estemos creando este hijo o este conocimiento, este estado de conciencia? Este hijo, lo que ha ocurrido es que al inicio, para poder crearlo,
hemos tenido que bajar desde nuestro intelecto, con nuestro intelecto, hacia nuestros deseos, para rectificarlos, para iluminarlos. Entonces, a esto se refiere con que el creador mismo, nuestras facultades intelectuales, la luz divina del cielo, bajó para hacerse carne. ¿Qué significa hacerse carne? Para aquí sentir los mismos deseos, las mismas emociones, las mismas pasiones nuestras y vencerlas. A eso se refiere con que dice, yo he venido aquí a traer luz, ¿cierto? Y la luz de él es la luz que nos ayuda a iluminar nuestro corazón. Entonces, con su luz, cuando él dice, yo soy la luz del mundo, esa luz es la luz del conocimiento, porque él, justamente nosotros podemos escribir aquí, yo soy la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿De cuál mundo? La escritura cuando habla del mundo, está hablando de nuestro mundo. Yo soy la luz del mundo, está internamente en nosotros. Entonces, esa luz inicialmente es una botellita, una chispa de luz que está dormida, como en la parábola de Yeshua cuando está en una barca en el mar de Galilea, ¿cierto? Está en una barca en el mar de Galilea y el mar se agita, pero él estaba dormido en la barca. ¿Qué significa que él está dormido en la barca? La barca es el símbolo de mi alma. Y Yeshua dormido en la barca es esa botellita de luz que está aquí, en mi interioridad, que está escondida, pero tengo que despertarla. ¿Eh? Y cuando la he despertado, esa luz comienza a alumbrar y a crecer. Entonces, todos estos son alegorías, las historias son cuentos, son alegorías acerca de nuestra interioridad, de la transformación que tenemos que hacer en nuestra interioridad. Y todo alude a que tenemos que encender la luz en nuestra interioridad. Por lo tanto, la fiesta de la dedicación del templo es una fiesta de la dedicación ¿de qué templo? De nuestro propio templo. Tenemos que limpiar el templo de todo lo indebido, de toda esa oscuridad, de toda esa ignorancia, de todos los traumas que podemos tener, de todos los miedos. Los miedos son el producto de nuestro desconocimiento y tenemos que enfrentarlos y tenemos que transformarlos. La ventaja es de que cada una de estas cosas que tenemos aquí son problemas que hay que resolver, como cuando vamos al colegio o a la universidad y nos ponen problemas para resolverlos. Y mientras más problemas resolvemos, estamos más capacitados para enfrentarnos a una profesión, enfrentarnos a la vida. Es lo mismo. Aquí, mientras más corregimos nuestra interioridad, estamos cada vez más preparados para el ascenso, para poder unificar el cielo con las aguas. Entonces, ahora, ¿quién es el Adán? El Adán está escrito que él es Ish. Vamos a poner aquí el Adán en la forma en que está escrito en hebreo. Vamos a ponerle en hebreo, perdón, por aquí sería. El Adán está escrito que es Ish. ¿Sí? Perdón. Así. Y también la mujer es Isha. Isha se escribe de esta forma. ¿Eh? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos fuego en nuestra interioridad. Si tenemos fuego en nuestra interioridad, el fuego se escribe Esh, que es simplemente así. ¿Eh? Esta es la palabra fuego. Entonces vamos a ponerle aquí, esto es fuego. ¿Eh? Entonces, tenemos fuego en nuestra interioridad, pero depende de cómo le vamos a utilizar. Ese fuego nos puede hacer aniquilarnos, nos puede llevar a un estado de infierno.
¿sí? Nos puede llevar a un estado de tristeza, de amargura, de angustia, de dolor, de enfermedad. Pero si somos capaces de transformar ese fuego, unificar el fuego con el agua, entonces estamos en capacidad del ascenso. ¿Qué es el agua? El agua es la sabiduría de la Torah. Entonces, cuando aprendemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos la escritura, porque eso dice en la misma escritura, ¿no? Dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. Entonces, mientras escudriñamos la escritura, estamos unificando las aguas, que es la Torah, con el fuego, poniéndoles en armonía. El fuego de nuestra interioridad, que llegue a un estado de paz y más allá de paz, a un estado de amor. El fuego del amor. Cuando hemos transformado nuestra interioridad, ahora sí, este corazón merece el amor. Merece que podamos usar nuestras facultades emocionales, ¿sí? Nuestras pasiones, nuestros deseos, porque son ahora una joya. Son los más grandes atributos. Los deseos, las emociones y las pasiones, por ejemplo, llevados al arte, el arte de las palabras. Y allí, cuando hacemos el arte de las palabras, cuando transformamos nuestras palabras, elevamos esas palabras a un estado sublime de fantasía. ¿Por qué? Porque son fantásticas. A un estado de fábula. ¿Por qué? Porque son fabulosas. Y la fábula y la fantasía son divinas. Así como la palabra del Creador. Acuérdense que dice que Yahshua es el verbo. Y el verbo hecho carne. ¿Qué significa el verbo? El verbo es la palabra, lo que nosotros expresamos. ¿Qué significa que este verbo se hizo carne? Este verbo ha utilizado ahora los mejores deseos, las mejores emociones y las mejores pasiones porque es un artista de la palabra, es un artista de la expresión. Cuando hablamos, ahora hablamos palabras sabias. Y cuando hablamos, entonces, ¿se acuerdan que el salmista dice, Salomón dice que la blanda respuesta aplaca la ira? Es decir, cómo deben ser nuestras palabras, cómo deben ser nuestras expresiones, deben ser joyas. Joyas que puedan, cuando hablamos, puedan construir. Y a eso se refiere la luz que tenemos que tener en nuestra interioridad y a eso se refiere la conciencia de armonizar las aguas con el fuego. Entonces, hasta aquí la clase. Espero que hayan aprovechado unificando la fábula, las historias relatadas en los sagrados escritos con la espiritualidad.